Bien, la polémica por la filtración de un audio donde se escucha a la canciller Antonia Urrejola criticar al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, sigue creciendo en el mundo político. Sin embargo, el presidente Boric dio su respaldo a la ministra, pero aclaró que lo que suceda al interior de esa cartera debe ser resuelto por ella misma. Precisamente esta tarde se informó que, ayer mejor dicho, se informó que Cancillería denunció a la Fiscalía el hecho y les quería leer parte del comunicado donde anuncian justamente esta querella. Tras lo ocurrido y tal como la ley exige a las altas autoridades, la canciller realizó una denuncia ante el Ministerio Público y solicitó a la subsecretaria Jimena Fuentes instruir la apertura de un sumario administrativo. Estas acciones fueron llevadas a cabo el día de hoy, es decir, por ayer, y tienen como finalidad esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, porque claro, este audio aparece a raíz de una grabación que se hizo sin el consentimiento de quienes participaban de esa reunión, y no solamente se grabó lo que ahí se estaba hablando, sino que después se filtró este audio, lo que obviamente provocó la gran molestia de quienes participan de esa conversación, incluida entonces la canciller Antonia Urrejola. Es por eso que finalmente deciden tomar estas medidas legales. Claro, porque recordemos además que esta situación termina con la salida de la jefa de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque además todo este hecho se da a conocer mientras la ministra y el presidente estaban en la CELAC, allá en Buenos Aires, precisamente en Buenos Aires, con el país aludido, ¿cierto?, en esta polémica donde se critica al embajador argentino presente en Chile, Rafael Bielsa, ¿cierto? Esto a raíz de una situación que ocurrió con Dominga, donde el embajador hace una crítica con respecto a la votación, que no se le avisó antes, que él le hubiese gustado enterarse con anticipación que se iba a rechazar este proyecto, no se le avisó. Entonces eso le molestó al ministerio, que hace porque el embajador hizo esta crítica en el Congreso de manera pública. Entonces, en eso gira la conversación que fue grabada, de lo que ya supimos ayer, sin el consentimiento de la ministra que estaba participando, ¿cierto?, de esto. Y si bien en Argentina, el gobierno argentino, el propio presidente, trata de bajarle el perfil a esta situación, asegurando que las relaciones entre ambos países están bien, que estos son gajes del oficio, que tiene una excelente relación con el gobierno y también con la ministra, acá en Chile la situación escaló un poco más, ¿cierto? Si bien el gobierno chileno y argentino tratan de dar vuelta a la página, acá en Chile sí hubo un poco más de repercusiones con esto. Pasemos a revisar qué fue lo que dijeron los diputados Naranjo e Ibáñez con respecto a esta polémica. Me parece un error tremendo y más grave que se haya filtrado esta grabación. Pero me parece también que el país debe preocuparse de cosas más relevantes e importantes. Creo que hay demandas sociales que hay que responder, hay otras inquietudes políticas que hay que destacar y resaltar, pero ponerse en una discusión país, ¿acaso corresponde o no corresponde la filtración de esa grabación? Me parece bajar el nivel político de la discusión del país. Ya es parte del pasado, cuando el presidente de Argentina señala que esto no tiene importancia, ya se da vuelta a la página y seguimos trabajando con más responsabilidad. Bueno, creo que cualquier tipo de mecanismo que contribuya a dar con responsabilidades, yo creo que siempre van a ser bienvenidas. Lo importante acá es que se da vuelta a la página y que se continúe trabajando con responsabilidad y con mayor cuidado, por cierto, en las comunicaciones privadas como públicas. Y lo que tiene que hacer la ministra es denunciar ese delito, perseguir ese delito y además dar un paso al costado para que Chile, de una vez por todas, sea la puerta a Latinoamérica, pero una puerta en donde lleguen buenas noticias, buenas relaciones con otros países vecinos y no estemos en pequeñas, así como cuarto medio en recreo, pelando al de al lado. Así, para no estar como en cuarto medio, pelando al de al lado, decía. También desde la oposición han dicho o han pedido o creen que es necesaria la salida de la canciller. Desde el gobierno han destacado que no va a renunciar,
Sin embargo, ya hay rumores de pasillos que de aquí a marzo podría haber un cambio en el gabinete que podría llegar a incluir también a la canciller. Pero son tan solo rumores de un eventual cambio de gabinete que podría suceder de aquí a marzo. Esto además no es responsabilidad, creo yo, de la ministra. Aquí uno se pregunta qué es más grave, lo que se dijo en esta reunión, que era una conversación que se estaba dando en privado con gente de confianza, o es más grave que exista una persona que está grabando esto sin el consentimiento y que además se filtre, aunque sea por error. ¿Por qué alguien le mandaría, porque esto se filtró por error a los periodistas, pero por qué alguien le mandaría una grabación de una conversación privada a otra persona? Eso hay que investigarlo y determinar quién fue el responsable y el por qué lo hizo. Y por eso también se pone esta denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue algún tipo de delito que aquí pudiera existir. Incluso ayer lo estábamos revisando, Roberto, y algunos hablaban hasta de espionaje. Entonces aquí hay una situación que sí es un poco más delicada. Toda esta polémica se da a raíz de los dichos del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, que no es un embajador cualquiera. Es hermano de nuestro conocido Marcelo El Loco Bielsa y fue canciller durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, es un hombre importante del gobierno kirchnerista, es un hombre muy cercano también a la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández, es un hombre de confianza del presidente y por eso también esta polémica ha tenido como protagonistas a nombres muy importantes de la política trascendente. Y un embajador que además suele hacer declaraciones bastante polémicas. ¿Qué dijo el ex canciller Alfredo Moreno? Escuchemos. Esa persona tiene más grabaciones, qué ha hecho con ella, cuál es la investigación que se ha hecho en esa materia. Si eso es así, además estamos en otro panorama, hay una interceptación de comunicaciones privadas para después hacerlas públicas. Entonces yo creo que nos falta información en esa materia. Claro, ahí el ex canciller planteaba un poco, ¿cierto?, lo que estábamos conversando recién, Roberto, con respecto a, claro, ¿qué es lo que pasa aquí en torno a esta grabación y a esta filtración que al parecer, si uno se pone a hilar un poco más fino, resulta ser lo más grave? ¿Hay más grabaciones?, se preguntaba ahí el ex ministro. ¿Habrá más filtraciones con respecto a esto? ¿Cuál es el objetivo de esta situación? Y por eso entonces se decide poner esta denuncia ante la Fiscalía para que el Ministerio Público lo pueda abordar, lo pueda investigar, y todo esto además en torno del respaldo que le da el presidente Gabriel Boric a la propia ministra. Escuchemos qué dijo el presidente. Las personas que estaban en esa reunión eran, si mal no recuerdo, 2 funcionarios de carrera de la Cancillería y personas que habían trabajado largamente en Cancillería, en muchos casos con experiencia anterior a nuestro gobierno. Instancias como esas no se debieran grabar, filtrar, son absolutamente inapropiado que suceda y eso es algo que tiene que resolver Cancillería. Ella cuenta con toda mi confianza. Ella cuenta con toda mi confianza, dice entonces el presidente Gabriel Boric, intentando dar vuelta a la página. Porque claro, este es considerado un error no forzado de la moneda, un error que se pudo haber evitado, pero finalmente, como bien decíamos, hay una persona que decide grabar una reunión sin el consentimiento del resto y después viralizarla. Habrá que determinar también por qué se quiso hacer esto. Cambiamos de tema.